hacer notar que la práctica común que se ha hecho en esta Cámara es que de bote pronto anotan cualquier asunto que se les antoja sin que los demás grupos parlamentarios sepamos. También es importante decirles que hoy se les hace fácil brincarse todos los procesos legislativos. Ya se les hizo también una práctica. Me parece muy lamentable y me parece que esa mayoría artificial que ustedes han creado los hace sentirse superiores, que pueden hacer lo que quieran, que pueden pasar por la ley. Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal en el segundo piso, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este viernes 12 de diciembre del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes. Carolina Villano, se fue a ser la víctima, a lloriquear al Senado de la República por todos los temas que han pasado, en donde dice que no los toman en cuenta, que los hacen a un lado, que ya basta de todo esto que ella está padeciendo, porque no es justo. Que ya se les hizo maña o práctica el hecho simplemente de mandarlos al carajo, no tomarlos en cuenta. Pero un tema en particular que se estuvo desarrollando por mucho tiempo, y ustedes lo pudieron constatar en varios videos, que fue el tema relacionado al agua, en donde hubieron bloqueos, en donde vimos que estuvieron atrás los grupos partidistas, priistas, en donde también ya mostré un videito y salió a lloriquear Pedro Ferriz diciendo que tenía el corazón partido, que porque le habían traicionado estos grupos, que dijeron que iban a estar con el bloqueo y que se vendieron a final de cuentas. Puras patrañas, mentiras, sueños. Estos están locos. Pero ahora se ven cara a cara tanto Carolina Villano y Lilia Aguilar. Ahora sí, cara a cara, hablar del tema, sin gritos, sin que se meta nadie. Y esto fue lo que detallaron. Y obviamente terminaron simple y sencillamente de esclarecer muchas cosas para evitar lo que hace el partido de oposición o los partidos de oposición, desvirtuar la información. Escuchen ustedes. Hay dos temas puntuales de los que quiero que platiquemos. Uno es lo que ya se aprobó, esta Ley General de Aguas, que los llevó a tener sesiones maratónicas, tanto en la Cámara de Diputados como en el propio Senado de la República, inconformidades en muchos sectores también. Y, a ver, Caro, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó como tal? Mira, primero debo decir que evidentemente sí hace falta poner orden en el tema de agua. Por supuesto que hace falta, en eso creo que no vamos a discutir. Pero creo que hoy, sobre todo en la condición que está el Poder Judicial, es importante que las leyes no se presten a discrecionalidad y a confusiones. Y aquí lo que quedó en el centro es que va a haber un control del agua desde el poder. Es una discrecionalidad para decir quién sí, quién no. No dudo que haya gente que está abusando del uso del agua. Y no dudo también que haya gente que ni la usa pero tiene muchas concesiones. No lo dudo. Hay que poner orden y hay que cuidar un recurso hídrico, pero hay que también meterle dinero para tratar agua, para cuidar el agua, para hacer bordos, para hacer presas, para limpiarlas, hay muchas cosas. Ha disminuido un 40% la inversión de agua, entonces es incongruente. Yo veo que hubo dos intenciones, una, controlar, y otra, recaudar. Creo que esas dos intenciones quedan muy claras en el debate. La sociedad está confundida, porque como el oficialismo dice no hay problema, todo va a estar bien, y nosotros señalamos que puede haber problemas, discrecionalidad y todas las cosas, la gente se confunde, porque de repente dice, ¿a quién le creo, no? Si es una ley complicada técnicamente, la realidad nos va a mostrar de lo que estamos hablando. Lilia, hiciste gesto de negación cuando decía Caro lo que mencionó.
Porque yo creo que eso es a lo que le apuesta la oposición, a la confusión. A ver, yo no solamente fui parte de la redacción de las últimas reservas que se presentaron en el Pleno, sino que además fuimos parte de la escucha constante con agricultores, específicamente del Frente de Defensa del Campo Mexicano, a los que quisieron manipular, inclusive hacían menciones de que se les había traicionado. Yo creo que parte del orden, o sea, sin duda alguna, uno de los estados que mayor problemática tiene sobre el agua es Chihuahua. Y eso lo reconoce todo el mundo. Sirios y troyanos, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque hay una cantidad absurda de pozos no regulados y otros controlados por el crimen organizado y otros simplemente que se utilizan para hacer efecto popote y que no permiten que agricultores o trabajadores pecuarios puedan tener agua, pero sobre todo no permiten que las comunidades puedan tener agua. Esta reforma, y además nosotros vamos a hacer a partir del 16 de diciembre una serie de foros de la Cámara de Diputados en Chihuahua, donde estaremos en la zona del agua, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua, Ciudad Juárez, para acabar con estos mitos. Porque yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que ellos ahora están tratando de poner en el centro es la desconfianza sobre la autoridad del agua, que en este caso sería la CONAGUA. No es cierto que hay un control desde el poder. Se reconocen los derechos históricos. A ver, se reconocen no solamente los derechos históricos, sino los derechos que ni siquiera tienen que demostrar de cuándo vienen, si es antes de 1989 la creación de la CONAGUA o después, a través del quito y el sexto transitorio. El quito y el sexto transitorio hablan de las zonas de libre alumbramiento, que básicamente son donde la gente llegó, hizo un pozo y salió agua. Ese es el libre alumbramiento. En Chihuahua hay una cantidad absurda de pozos, pero no solamente en Chihuahua. Se considera que hay 1 millón de pozos en el país, ¿sí?, sin que estén diagnosticados ni regulados. Entonces, lo que esta iniciativa hace, primero, reconoce el binomio agua-tierra, que ellos decían que no era cierto, reconoce las asociaciones, reconoce los sistemas de riego comunitarios, reconoce inclusive el último pretexto que querían agarrar en el artículo 43, los sistemas de riego comunitarios de los pueblos indígenas. Y además permite la sucesión, pero claro que se crea un fondo del agua para poder hacer frente a las sequías. Para los que venimos de donde no hay agua, esto se vuelve un elemento indispensable y alguien lo tiene que regular, y ese regulador tiene que ser la CONAGUA. Oye, Lilia, ¿por qué se mencionó explícitamente que tú traicionaste a los productores agrícolas? Porque los productores que estuvieron en la Cámara de Diputados, que además los atendimos el día lunes, el día martes, del Frente por la Defensa del Campo, que encabeza Heraclio Rodríguez, porque yo tengo una relación muy familiar, vinieron a la Cámara de Senadores y entonces trataron de hacer un acuerdo con senadores de oposición y se les pidió que hicieran este tipo de afirmaciones. Y luego el señor Jurado, que es quien hace esta afirmación, luego salió a desmentir, porque ellos presentaron un oficio que yo puedo hacer de tu conocimiento, donde se pusieron 12 puntos, de los cuales solamente uno no se cumplió. Ellos querían un transitorio para dejar mesas abiertas con la CONAGUA para tratar temas que no tuvieran que ver con la CONAGUA, y eso no se podía poner en la ley por técnica legislativa. ¿Hubo ese acuerdo, Caro? No, son varias cosas. Primero, yo creo que la escucha con los agricultores es lo que hizo más falta, porque creo que el tema más afectado va a ser el campo, porque es donde más se consume agua, pero tenemos que eficientarla. Tendríamos que estar pensando en una inversión fuerte para poder tener un riego tecnificado. Hoy, por ejemplo, en mi estado, que además de Chihuahua, mi estado tiene todo tipo de problemas de agua sucia que nos mandan de la Ciudad de México, nosotros les damos agua limpia, tenemos veda en todo el valle de Tizayuca y todo el valle de Apan, porque los pozos esa batería de pozos viene a la Ciudad de México, de la que desperdician 42%. Es un conflicto que se puede suscitar socialmente muy complejo en un futuro muy próximo. Entonces, yo creo que nosotros no le dijimos, yo fui la que recibió a ese grupo y yo ni siquiera sabía que habían visto a la diputada. Ellos en la conferencia de prensa dijeron eso, yo no sabía, pero sí dijeron que habían trabajado muchas horas de madrugada y que todos los puntos que se sostuvieron o que les dijeron que iban a cambiar, no se cambiaron, que presentaron un dictamen completamente distinto. Por otro lado, quiero decirte que sí, el crimen organizado controla pozos, incluso controla muchos sistemas del agua. En el caso de Sinaloa específicamente, que es donde yo conozco, ellos controlan el agua. Pero eso creo que se puede arreglar simplemente anteponiendo la ley. No se hizo una consulta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los más afectados, porque al final del día, donde ellos viven, es donde están muchas fuentes de agua. Yo no creo que estemos tratando de despertar desconfianza. Queremos certeza. Es decir, queremos que lo que diga, la ley dice que no va a haber, que las concesiones no pueden transferirse. Eso sí lo dice. Y después te manda otro artículo y es confuso. Esas cosas, teniendo un sistema de justicia, un poder judicial que hoy se apoderó de él, el Ejecutivo, se vuelve muy delicado porque nos deja sin recursos. ¿Quedan a la interpretación? Quedamos a la interpretación, y además también ellos pusieron en la Constitución que hoy la interpretación de la ley es literal, o sea, no puede hacer una interpretación amplia ningún juzgador. Yo creo que es importante. Yo no voy a decir algo, va a ocurrir con la realidad que vamos a vivir en un futuro próximo. Lo que nosotros digamos, si es mentira, se va a ver.
Y si tuvimos la razón. Ahora, esos cambios que se hicieron fue porque insistimos y señalamos y estuvimos ahí. No tenemos los votos, Pedro, pero tenemos la voz y nos asesoramos, porque tampoco sabemos de todos los temas. Hay que escuchar, no solo expertos, sino los que viven los problemas. Y yo creo que aquí no puede ser algo tan arbitrario. Ahora, si era algo tan importante, ¿por qué no lo hizo el expresidente? ¿Por qué la presidenta tiene solamente que llegar a poner orden del desorden que le dejó el expresidente? ¿Se elimina el acaparamiento con lo que se aprobó? Mira, yo creo que se ha hablado mucho de acaparamiento porque es un discurso muy demagógico y es muy pegador. Tú dices, ¿sabes que acaparan los ricos? Yo creo que sí. Sí hay, no salen todos los nombres que son, hay muchísimos. O sea, obviamente hay inequidad en la distribución del agua. Yo te puedo decir que todas las presas que hay en el país las hizo el PRI, todos los sistemas de riego que existen los hizo el PRI. Sin embargo, todos esos sistemas, esas infraestructuras necesitan tratamiento, necesitan mantenimiento. Hidalgo tiene la presa de Endó con una tragedia climática terrible. Tula es una de las ciudades más contaminadas del mundo, por todo tipo, por tierra, por aire, por agua. Tenemos un problema muy serio. Nosotros estamos interconectados con el Valle de México. Si no nos atienden, van a sufrir, porque lo que sufre Hidalgo va a sufrir la Ciudad de México. Claro. Creo que la presidenta Sheinbaum lo tiene muy claro porque fue jefa de gobierno. Lilia. Mira, yo empezaría por acabar con el mito de la escucha. Tan escuchamos a los agricultores. No solamente se hicieron más de 200 y tantos foros, de los cuales los últimos se hicieron en la Cámara de Diputados, sino que se escuchó a más de 5,000 personas. Ahí están todas las memorias de estas. Tuvimos, no solamente con el Frente de Defensa al Campo, tuvimos sesiones, el diputado Gabriel García, Mario Miguel Carrillo, tu servidora, Gracie Durán y otros diputados del PT, tuvimos sesiones. Además, desde el viernes anterior que salió el dictamen, que sobre el dictamen todavía no quedaban satisfechos los agricultores, hasta el día miércoles a las 6 de la mañana, sin dormir. Quien llevó esas mesas fui yo. Eso dice. Entonces, justamente, y todas esas peticiones se cumplieron, ahí está la ley, se los demostramos. ¿Cuál fue la única que no se...? Es un transitorio, que ellos querían un transitorio séptimo, que dijera que para todas las cosas que no están contempladas en la ley, se iba a mantener una mesa permanente para tratar temas que ellos quieren hablar sobre los precios de los productos que están dándose en el país, específicamente del maíz, de la manzana, de la nuez, de la cebolla. Y entonces lo que se les dijo, que además es correcto, y aquí la senadora no dejará mentir, es que no se puede poner un transitorio para una cosa como esa, pero se les dio una reunión con el director general de la CONAGUA para que tuvieran esa mesa permanente que se acordó el día jueves en la Secretaría de Gobernación, porque era sobre temas que no tenían que ver con la ley de aguas. Entonces esta escucha se dio, pero además yo diría, estamos en desacato desde el 2012. Fíjense bien, 10 meses que tuvo el gobierno de Calderón, no lo pudieron sacar. 6 años que tuvieron ellos, los priistas, en el gobierno, no la pudieron sacar porque tenían otras prioridades: privatizar, no poner en orden las cosas. 6 años de López Obrador. 6 años de López Obrador. Yo trabajé en la Secretaría de Gobernación cuando intentamos empezar a hacer las escuchas sobre la ley del agua. Y lo que sucedió es que lo utilizaron políticamente y en Chihuahua hubo muertos por esto, porque de verdad el agua no es tan sencillo como decir, no, miren, se va a poner peor. La razón por que los agricultores levantaron los plantones es porque dimos satisfacción a sus necesidades. En esos 6 años de López Obrador se dio un proceso de escucha y se tuvo que poner a dormir el tema, vamos a decirlo así, porque podía haber habido una revolución y un desastre. El tema del agua es tan importante para muchos mexicanos, mucho más importante que la reforma agraria. No, incluso a nivel mundial se prevé que las próximas guerras sean van a por ser agua. por el agua. Entonces, lo que nosotros enfrentamos, ahí está quien hoy es diputado con nosotros, Ricardo Mejía, le tocó atender este asunto como subsecretario de Gobierno. Al mismo Heraclio Rodríguez era diputado por el PT y a mí me tocó atenderlo desde la Secretaría de Gobernación. Ahí le dieron un matiz completamente político, quien hoy es la gobernadora de Chihuahua, que entonces era presidenta municipal de Chihuahua y, bueno, pues gracias a eso ella ganó la elección de Chihuahua, por desinformación. Mira, sí, desde 2012 estamos en desacato. Yo estuve en la Comisión de Agua en la Cámara de Diputados. Varias veces la Corte nos exhortó a cumplir con el mandato de legislar. De esos 12 años que se rezagó, 6 fueron de López Obrador. 6. Más uno que llevamos ahorita son 7. Es decir, Andrés Manuel llegó con una gran legitimidad, digámoslo con claridad, llegó con una gran cantidad de apoyo social, podía haberlo hecho con muchísima amplitud porque tenía incluso una gran comunicación con el sector. La mayoría de los que estuvieron luchando por este tema del agua en estos días estuvieron con López Obrador. Vienen del PT, vienen del PRD, vienen de Morena. Puedo decir que casi todos. Y eso no es un tema, porque en algo no hay que politizar y partidizar, es el tema del agua, porque es muy delicado, como bien lo ha dicho Lilia. Antes de que avances,
6 años fueron del PRI. ¿Por qué el PRI no lo sacó? Pues lo ignoro, porque realmente hacer la ley ya significaba algo, es decir, se declaró, se puso en la Constitución que era un derecho humano el agua. Creo que eso ya fue en sí mismo un avance significativo. Hay cosas que tienen que hacerse gradualmente. Sin embargo, tuvimos las mayores inversiones en infraestructura. Tal vez lo que se quería era meter infraestructura, inversiones, para lograr que se sintieran satisfechos los sectores, especialmente los del campo. Nunca, o sea, se hizo tanta inversión en el tema del campo como con nosotros, o más bien en el tema del agua. Se hicieron inversiones históricas. Entonces, yo quiero decirte que nunca se privatizó, el agua siempre ha sido de la nación. Simplemente que hay sector privado, que por cierto no es el que más consume, el que más consume es el agua, es el sector campo, es el que más consume. El sector privado, que pueden ser los hoteleros, las industrias, no es el que más consume. Y sí tiene razón Lilia, sí hay pozos clandestinos, porque en muchos casos, porque no les dan permiso, en muchos casos porque se detienen sus trámites, hay miles de trámites detenidos en la Conagua. Y la otra, el norte y el sur de México son muy diferentes. El norte hay mucho desierto, en el norte tiene mucho problema. Realmente tiene razón, hay que ver a México como un mosaico distinto. Este fondo del agua que señala Lilia es la manzana de la discordia, porque es complejo, no tiene reglas. O sea, todo se ha dejado a que después van a ver cómo lo arreglan. Entonces, este señor Heraclio efectivamente fue diputado del PT, e incluso el resto de los campesinos, de los productores, le tenían mucha desconfianza, o más bien le tienen. Pero sí creo que es un tema delicado, Pedro. Pero hay que verlo de una manera técnica, no política. Lilia. A ver, esto de que se ha dejado ahora sí que a mí me choca decir esto, pero hay que leer los transitorios. El transitorio primero justamente habla del reglamento y dice que tendrá 6 meses la Conagua para sacar el reglamento, la autoridad del agua, porque se crea un consejo justo para atender esto. Luego dice que todos los trámites que están pendientes, la Conagua tendrá 6 meses, 180 días para atenderlos. Y luego habla de la normatividad que tiene que ver con los pozos de libre alumbramiento y las zonas de libre alumbramiento y las obras y la infraestructura, eso está en el sexto. O sea, yo por eso digo que no, ellos están jugando a la desinformación y por eso nosotros, mira, es muy sencillo. Si tuviéramos, como ellos dicen, miedo a estas, porque yo creo que muchas de las cosas que hacen es para asustar a la gente. Lo mismo sucedió casi con todas las reformas que hemos presentado. Bueno, hace 6 años todavía decían que mañana íbamos a hacer Venezuela. No, yo creo que siguen en la línea de un peligro para México y hoy lo quieren replicar. En el tema de la normatividad, la reglamentación, están los transitorios, hombre. Pero además hay reglas y a mí me sorprende que una persona que viene de la institucionalidad y que además pues, con mucha tranquilidad dice, no, pues el PRI no sé, pues a ver, estás aquí sentada, yo no soy de Morena, pero yo me hago cargo y entiendo qué es lo que está haciendo mi movimiento, hay que hacerse cargo de lo que ella representa. Y por último, están ahí, los reglamentos y los lineamientos saldrán en 6 meses, pero además se dice con mucha claridad que si no se cumplen, se podrá mantener el derecho, por ejemplo, para los trámites. Entonces, esto que quieren utilizar, mira, ahorita ya decía del riego tecnificado, oye, hay 5.208 millones de pesos para 18 distritos de riego en el país, prioritarios para el riego tecnificado. Estamos hablando de... además, personas, por ejemplo, el exgobernador César Duarte de mi tierra, que una de las características que tenía es que tenía más de 100 concesiones, que ¿sabes qué hizo? Le quitaba a la gente de su tierra, aprovechando que era el gobernador. Esa es la práctica, es el mundo que ellos quieren, el del descontrol. En la oposición se señala también a Olga Sánchez Cordero, se señalan a varios otros todos, que dicen tener y justo Pedro, y justo esta norma, Pedro, va a ayudar para poner a todos en orden. Tú sabes que independientemente del color que sea. O sea, uno de los principios que dijo la presidenta y que constantemente ha estado señalando es todo mundo aquí entra en orden. Y yo les recuerdo lo que dijo el sábado en el Zócalo. También la transformación es ética y moral. Entonces, no se vale que se crea que porque hoy está en el poder van a poder hacer lo que hacían los que estaban antes. No. Este movimiento tiene que poner reglas claras para todos. Claro. Reglas claras para todos, y eso es lo que se ha dicho. Yo no sé qué tanto alegan. Dicen, no, pues es que estos son morenistas y tienen... Bueno, que los expongan. Pero también esto le aplica a ellos. Aquí, o todos coludos o todos rabones, señores. Para eso se hacen los cambios. Que es lo que no tiene la oposición, ¿verdad? Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.